el chico Brian Townshend. Así que él Hola. nos va a comentar por qué le gusta tanto esa canción y sobre todo hoy, un día, como bien lo dijo Leonardo, nublado, lluvioso. Brian, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, si te cuento rapidito de la canción, es una canción entre una de mis artistas favoritos, de CKJ. Hace un jazz muy suave, muy dulce a la hora de trabajar y la colabora con Santana. Santana que no ha perdido participación hoy en día. Entonces es bastante productiva, bastante relajante y bueno, se presta para muchas situaciones. Mira, definitivamente cosas interesantes aprendemos todos los días aquí en 5 a las 5. Pero la tarde de hoy Brian viene a comentarnos sobre un evento que van a tener el día lunes, que todos los que nos están escuchando están invitados, casi como pueden asistir, entre otras noticias que le va a estar dando Brian. Brian, cuéntanos un Ok. poco más. Vale, aquí en Quality Leadership University estamos organizando la maestría en análisis económico, un evento para desarrollar algo que en Panamá está ausente. Aquí en Panamá, cuando hablamos de ideología, la percibimos como que, ok, la derecha es la buena y la izquierda es la mala, siempre, todo el tiempo. Así es. Y hay una falta de conciencia acerca de todo el bagaje académico que pueda haber. Hoy en día, en países desarrollados, la definición de izquierda y derecha ya no está en socialismo y capitalismo, sino en medidas de políticas públicas o mecanismos para poder satisfacer necesidades, medidas de productividad o cosas por el estilo. Entonces, la maestría de análisis económico lo que está desarrollando con este debate es empezar a generar esta conciencia acerca de las diferentes perspectivas con las cuales se puede llevar a cabo un país. O sea, se puede llevar la satisfacción de necesidades de un país. Un día yo escribí un artículo en la prensa acerca de derecha e izquierda, cómo simplemente el choque de estas dos vistas como dos polos opuestos es innecesario y se tiene que llevar a un neutro y veo que tiene un feedback bastante positivo siendo contactado por algunas instituciones públicas. Yo digo, esto suena interesante, podemos organizar un debate de este tipo. Agarro, contacto a Eric Molino, contacto a Rita Morales, les digo, oigan, ¿qué les parece la idea? ¿Será que organizamos algo así? Y ¡pum! Explotó y tenemos varios meses detrás organizando esto para llevarlo de manera apropiada, generando los mecanismos de debate para que la idea llegue, porque esto se puede tornar engorroso, ¿no? O sea, que sea un mensaje directo, conciso, preciso. Así que a todos los que están escuchando esto, los invito el próximo lunes, 10 de octubre a las 4 p.m. en Quality Leadership University. Por favor, si van a asistir presencial, inscríbanse en los links que tenemos en redes sociales. Y a los que vayan a presencial, no se olviden estar en Panamá en directo el próximo lunes a las 4 de la tarde. Richard, perdón, Brian, una pregunta. Cuéntame. Me llamó la atención cómo iniciaste tu presentación, hablando un poco sobre las visiones que existe de derecha e izquierda, ¿no? Este concepto, y bueno, y dentro de la maestría de análisis económico que van a presentar, eh, este concepto, ¿crees que se ha quedado un poco estancado, se ha quedado solamente en el tema ideológico en América Latina y no ha pasado, como tú lo mencionas, al tema de políticas públicas y entender que las izquierdas y las derechas ya son como cosas del pasado? Y hablamos de lo que tú mencionas, políticas públicas que a veces, y lo mencionaba el profesor Cabrera en estos días, en Países Bajos hay políticas públicas más socialistas que hasta en la propia, en la propia Cuba o Nicaragua. Claro. Y mira, esto tiene un origen bastante controversial y tiene que ver con esta línea dictatorial que viene por aquellos países que tienen un gobierno completamente de izquierda. ¿Por qué esto se ha polarizado tanto en Latinoamérica? Y es porque se ha buscado generar o es blanco o es negro, ¿vale? Y esto ha llevado a que haya una línea de tratar de apoderarse de los recursos de algún país o tratar de generar un gobierno totalmente, valga la redundancia, totalitario, en donde él se encarga de todo por frustraciones por parte de poblaciones o tal vez por desconocimiento de manejo de administración o manejo de gestión pública o gestión privada. Mi opinión muy personal es, aquí en Latinoamérica nos ha faltado muchísima inteligencia emocional para saber llevar temas académicos. ¿Por qué? Hay un fenómeno muy famoso llamado disonancia cognitiva. Llega una idea que es diferente a la que yo tengo en mente y cuando llega a mi cabeza, ¡pum!, explota en mi cabeza y yo me enojo y ataco esta idea que está en contra de lo que yo considero.
Entonces, al no haber inteligencia emocional aquí en Latinoamérica desde hace muchísimos años hacia atrás, no se ha podido desarrollar un debate rico que permite llegar a un punto medio donde podemos sacar los mejores beneficios de cada lado de la moneda. Hay gente que al sol de hoy no entienden que por medidas de izquierda nosotros es que realmente hemos podido llegar a un punto en el cual trabajamos 8 horas al día, ¿va? Pero tampoco hay gente que logra concebir que hay veces que simplemente la productividad se encuentra mediante el sector privado o que tal vez hay mucha más efectividad en este sector, o que tal vez el motivo por el cual nosotros tenemos empleo, o sea, empleo es gracias al sector privado, no al sector público, porque es el productivo. Motivo por el cual tal vez el sector privado a veces tenga menos impuestos que las personas naturales. Pero es que este sector privado, en este caso, es el que está produciendo empleo, es un ejemplo. Entonces, ante toda esta cantidad de elementos que han venido tanto de un lado por el otro, uno simplemente dice, oye, realmente esto funciona dependiendo de cómo tengas el país y tú lo adaptas dependiendo del tipo de cultura del país. Razones por las cuales en Europa hay tanto éxito en muchas medidas de política pública por la cual sus sistemas de salud funcionan, sus sistemas educativos funcionan, motivos por los cuales mucha gente quiere emigrar a Europa a veces por encima de Estados Unidos, que es el país que lidera el crecimiento económico actualmente. Brian, por ejemplo, tú eres joven, pero Bueno, no te ha pasado, y bueno, pero estás estudiando este tipo de estructuras, tanto a nivel económico como político, ¿no? Pero ocurre muy frecuentemente en países como el nuestro, voy a buscarme en Panamá, que cualquiera de nosotros habla sobre políticas públicas, por ejemplo, sobre que, pongamos el ejemplo, yo soy creyente que el IDAN hay que transformarlo, hay que meter de la mano tecnología y hasta concesionar un par de servicios privados, públicos, perdón. Sin embargo, dices, pero el Estado debe garantizar que la población reciba, la más vulnerable, reciba agua, que mantenga una tarifa apropiada para pagar. Ocurre que inmediatamente la gente lo ve con tinte, todavía le dicen, es que tú eres comunista, tú eres de izquierda. Y por el otro lado, ¿no te pasa en tu diario vivir que encuentras estos señores que pareciera que vivieran todavía en la época feudalista cuando le hablan que una persona tiene una ideología social, brincan como si estuvieran hablándole Satanás? ¿Te pasa esto muy frecuentemente en nuestro país, sobre todas las cosas? fuera de mis círculos, no tanto, porque yo trato de mantener mis círculos con un alto nivel académico y un alto nivel de inteligencia emocional, pero fuera todo el tiempo. Me sucede muchísimo que uno no puede hablar científicamente de medidas. Se tiene la concepción que la política pública hoy en día se puede llevar de boca, o sea, Claro. políticamente, o sea, y la política pública es una ciencia, es algo que se calcula, se mide, se realiza un impacto, se ve la manera en la cual se lleva a cabo y es un arte que se lleva de manera apropiada. Yo soy muy antipolítico en el sentido de que me desagrada todo lo que tenga que ver con yo tengo que pedirte un favor para llevar a cabo una política. Yo soy muy meritocrático que las cosas se tienen que hacer de esta manera porque es la manera correcta. Eso es lo que las mediciones dicen. Eso es lo que la ecuación que hemos creado para poder medir el impacto de esto dice que tiene que hacer si se lleva a cabo y efectivo. En países que esto es así, son países que tienen muy buenas políticas públicas. Ahora, ¿cómo llevamos esto a un ámbito social donde las personas no pueden aceptar nuevas ideas, no pueden aceptar cosas que van así? Pues te soy muy sincero, esto es algo que hay que ir trabajando, ¿no? Y es algo que no vamos a ver un mejoramiento hasta muchos años en el futuro, porque estas personas o sea, lastimosamente estas personas que saltan cuando uno habla de políticas públicas, que son de un toque más social, son personas que no van a cambiar su mindset. Simplemente no, porque ellas vienen de una generación en la cual primero los psicólogos eran para gente loca, cuando no es así, bueno, es solamente para mantener tu salud mental. Con respecto a esto que mencionas acerca de cómo, o sea, y es muy interesante porque justamente ahorita estoy haciendo una investigación, haciendo el análisis de las variables del IDAN. Te Ok. sorprenderían los números que estoy calculando. O sea, realmente el IDAN sí, siempre se confirma, pierde el 40% de su producción. Anualmente es así y es un número que es fijo y constante, ¿no? Además de eso, que solamente el 28% de sus clientes, solo el 72% de sus clientes tiene medidores, el otro 28% no tiene medidores, significa que sabrá Dios cómo les cobran. Eh, y que nosotros aquí en Panamá solamente pagamos 98 centavos por cada 1.000 galones que gastamos. O sea, esto es una tarifa demasiado baja y esto es generalizado. O sea, estamos en algo que no se está llevando a cabo de manera apropiada. Pero bueno, estos son puntos por separado.
Entonces, ¿cómo haces para tratar de llevar esto a una población en la cual unos dicen que ese es el precio del agua, yo no soy capaz de pagar más, y otros que dicen simplemente aquí Panamá tiene la plata para poder sostener esto? Y esto va a ser algo que en muchos años en el futuro va a ser una explosión, pero que hoy en día es un detalle y un punto y aparte para poder hablar. Para concretarte, eh, y te hablo del caso de Colombia, para hablar de esto del agua específicamente. En Colombia hay un sistema de medición en el cual, dependiendo del estrato en el cual vives, hay diferentes estratos de diferentes niveles de ingresos. Mayores estratos pagan más por los servicios públicos, niveles, o sea, mayores impuestos, y estratos medios pagan impuestos normales, estratos bajos tienen subsidios, o sea, no pagan impuestos, sino que están subsidiados. Eh, lo que se termina sucediendo es que los de altos ingresos se terminan yendo a estratos medios para pagar menos impuestos y los beneficios no son correctamente distribuidos. O sea, los beneficios no se llegan. Entonces, sin una manera correcta de medir la manera en la cual se logra entregar a todos este servicio que se quiere entregar, el beneficio termina siendo mal distribuido y termina siendo desperdiciado. Claro. Y este es el punto donde, la medida social tiene que ser correctamente vista. Y aquí es donde dicen, ahora eres muy capitalista, eres muy de derecha y solamente quieres medir todo mediante números fríos. Y ahí es donde no se encuentra el equilibrio. O Brian, sea, se puede hacer ambos. Sorry yo por quisiera hablar. preguntarte, tranquilo, yo quisiera preguntarte por qué muchas personas todavía no comprenden lo que es la ideología de izquierda o de derecha. Si nos puedes Ok, describir rápidamente qué es ser de izquierda y qué es ok. ser de derecha. Vamos rapidito. Izquierda se refiere a todo lo que venga del socialismo y comunismo, y esto se refiere a el Estado es aquel que provee, o sea, el gobierno es aquel que provee los bienes y los servicios que la población necesita. No hay un libre mercado, simplemente el Estado decide con respecto a lo que mandan las señales de los individuos que componen. Ahora, esto también se puede percibir como que, ok, todo lo que es del gobierno es de toda la población, o sea, se puede llegar al nivel de comunismo donde no hay propiedad privada, o sea, todo lo que tú estás produciendo allá afuera, eso es mío, al igual que es de mi vecino, al igual que es de mi hermano. Y lo que yo tengo tampoco es mío, sino que es de todos. Pero esto ya es un nivel mucho más polarizado en el comunismo. Pero en resumidas cuentas, el Estado provee de todos los servicios y bienes que necesita la población. Derecha se refiere al completo capitalismo, o sea, hablando de derecha pura, nada de Estado involucrado acá. El sector privado, las compañías proveen los bienes y servicios que la población necesita y la población trabaja o sea, vende su fuerza de trabajo, vende su fuerza laboral para obtener un salario para poder hacerse con estos bienes y servicios que va a necesitar. Es un ejercicio de libre mercado donde hay un intercambio de bienes y servicios para poder obtener bienes y servicios. O sea, Brian, esas son las definiciones. Cuéntame. yo he escuchado toda su explicación desde el inicio del programa hasta ahora, las preguntas de Jorge Luis, las de Melissa, y el análisis que ha hecho. Pero, ¿usted cree que en Panamá, voy a usar directamente los términos no ideológicos, sino de posición, Ok. hay izquierdas, hay derechas y se manejan ideologías por partidos políticos? O sea, ¿se vota por convicción ideológica o se vota por el que hay para mí? Te soy muy sincero, por el que hay para mí. Aquí no hay tal cosa como una convicción ideológica, porque no hay una conciencia ideológica aquí en Panamá. La conciencia ideológica se halla un poquito en la academia, un poquito en la academia pública, un poquito en la academia privada, pero cuando entra en el sistema, esta academia es como que, por encima, nada profundo. Siguiendo la línea de su respuesta, hace unos años en otro programa de radio hicimos un debate parecido. Estaba Richard Morales también hablando sobre el socialismo. Y en esa oportunidad estaba el abogado Adolfo Linares exponiendo los principios del capitalismo y la ideología capitalista y demás. Pero este debate que vamos a poder transmitir, si no me equivoco, Melissa, por Panamá en directo, por las plataformas digitales, Así es. le dejo que haga el anuncio usted más adelante, pero este debate va dirigido a los estudiantes de la universidad, al público en general. Tiene un enfoque hacia la juventud que vota, por ejemplo, por primera vez ahora en el 2024, o va directamente a la sociedad panameña en general. Es la última que has mencionado, va directamente a la sociedad. El motivo de este debate es queremos generar conciencia ideológica. Oye, empieza a escuchar que hay líneas por ambos lados y que tal vez ambas líneas son lógicas. Científicamente no hay un sistema que haya probado ser mejor que el otro. Solamente ha habido efectividad según el país. Hay países que han sido muy efectivos medidas de derecha, hay países que han sido muy efectivas medidas de izquierda. Ergo,
Este debate es para que la gente empiece a escuchar cosas, empiece a pensar. Lo que queremos es que la gente piense, analice, pare 5 minutos y diga esto de qué es, cómo es y cómo va y cómo se come. Ese es el motivo del debate y va para todo el mundo. Sí, el principal objetivo eran los estudiantes, pero apenas se hizo la publicación del debate, hubo tanta ebullición que abrimos las puertas y dijimos, venga el que quiera escuchar de esto. Brian, una pregunta en esa misma línea que presentas. Por ejemplo, obvio, la juventud tuya no la voy a excusar de que no sepas los antecedentes históricos de Panamá y sociales de Panamá. Pero ocurre que este, eh, la pregunta sería, ¿va la educación integral, la educación muy ligada a tener un criterio o una identificación, como tú dices, con estos dos canales de derecha e izquierda? Ocurre que hasta 1970, 80 por ahí, habían panameños que se identificaban la, con la llamada izquierda y un grupo que se identificaban con la ideología de derecha, muy claramente en nuestro país, o por lo menos habían grupos muy definidos en nuestro país sobre esas bases ideológicas. Ocurre que viene todo lo que ocurrió después, viene una irrupción en 1989 y no era que la educación antes fuera la maravilla del mundo, pero vuelvo y te repito, habían movimientos sociales en el país y había toda una serie de, por ejemplo, la lucha por la conquista del canal, fue parte de un principio ideológico de un grupo de panameños. ¿Crees que la educación ha jugado un papel negativo en este tema de no tener claro los dos esos canales? Que me gusta esa interpretación de entender los dos canales, izquierda o derecha, y saber saber como quien recoge algodón, saber cuál es el bueno y qué es lo que con qué me quedo y con qué no me quedo. Por supuesto que ha hecho una parte muy importante dentro de esto, porque estas han sido las bases del pensamiento. La gente subestima muchísimo el impacto de la educación en la conciencia crítica de una población. Claro. Para ejemplo de esto podemos ver, o sea, podemos hacer una correlación estadística simple entre nivel o calificaciones de la prueba PISA y las decisiones tomadas a nivel político por las poblaciones de países latinoamericanos. Tratemos de hacer la correlación y van a ver que a peor educación va a haber peores decisiones de toma política. O sea, cuando hay un desconocimiento, cuando hay una base prácticamente inexistente de hechos que son relevantes para que una población entienda que número uno tiene que ser integral, número dos, su medio tiempo es ser un ente político, número tres es un ente productivo y número cuatro ser un ente virtuoso, un ente con valores y moral. Tenemos una población que está simplemente depreciando la calidad o el valor de lo que existe en su país. Por lo tanto, sí, o sea, la educación ha sido esa pérdida del nivel educativo que hubo después de la invasión que mencionaste, esa de la invasión de Panamá, de Estados Unidos a Panamá en búsqueda de Noriega, ha hecho que simplemente hemos estado donde está. Y esto ha sido una ecuación que nadie ha querido prestar atención y que se le estaba prestando atención en los últimos años de una manera muy superficial por el gobierno y muy profunda por jóvenes y adultos que están realmente interesados. Brian, Cuéntame. o sea, ¿por qué consideras que es tan importante saber reconocer estos conceptos en la política hoy día y por qué la juventud tiene que conocerlos? No es lo mismo patinar sin entender cómo funciona el patinar. No es lo mismo jugar fútbol sin entender un poquito de física. No es lo mismo entender matemáticas sin el porqué, o sea, hacer matemáticas sin el porqué de una ecuación. No importa la disciplina, no importa el área en la cual estés haciendo algo. Si tú no entiendes, por lo menos de manera superficial, el porqué o lo que está detrás de eso que estás haciendo, vas de manera mecánica y dogmática llevando un curso, un flujo de acciones que terminan mal. O sea, mira lo que ha pasado con los dogmas a lo largo de la historia. Cualquier población que se ha mantenido dogmática con respecto a las decisiones que se toman arriba de ellos, son poblaciones que han tomado decisiones pésimas. Para un ejemplo, esto es Juan Calas, si no me equivoco, fue en Francia, en la época de la Ilustración, que lo quemaron vivo, solamente por pensar, o sea, por haber tomado una mala decisión. Se puede ver esto en el Tratado de la Tolerancia de Voltaire. O sea, la población dogmática toma malas decisiones, period. Perdón, punto. Y también un poco entender, Brian,
que me parece fabuloso, de verdad. Voy a poner toda la atención el lunes. Me parece muy interesante también en esa misma línea que mencionas y le dices a Melissa, es entender a veces a qué grupo pertenece, es tener muy claro cuál es mi vinculación con algo, porque muchas veces la gente se confunde. No es que digo que tú tienes que tener un pensamiento ideológico X o un pensamiento ideológico de derecha o de izquierda, pero uno saber dónde están los verdaderos intereses del país, pero también tus intereses en base a algo que mencionaste hace un rato, al sentido crítico de las cosas. El sentido crítico, como tú lo mencionas, te lo da la educación, te lo da la formación integral, más que nada intelectual. Pero la gente a veces, o sea, por ejemplo, yo creo que, no sé qué edad tienes, pero por ejemplo, en la cruzada civilista de 22. 22, obviamente no estabas en la cruzada civilista por aquí. En la cruzada, cuando hubo el movimiento de la cruzada civilista, veías sectores populares con empresarios y decías, cualquier persona, incluso había muchos artículos en esa época, yo era muy joven, y leía muchos artículos que hablaban de cómo había esa dicotomía en este país, porque en Sudamérica no pasa, en Europa no pasa, ni en los Estados Unidos ocurre, pero pasaba en Panamá. ¿Cómo le damos esa explicación a la gente? Vuelvo, o sea, agarro y te saco de nuevo lo de la inteligencia emocional. En Europa y en Estados Unidos o en otras áreas no sucedía, pero era porque lo que está detrás de una ideología, y esto es un poquito de ético, un poquito del estudio filosófico de la existencia del hombre. Detrás de toda ideología está un valor poético de tratar de estar bien, tratar de arreglar las cosas. Inclusive detrás del capitalismo más frío y detrás del socialismo más cálido, siempre hay características muy similares. Todos buscan algo específico y es satisfacción, bienestar. Bajo este criterio, en Latinoamérica no desarrollarse esta inteligencia emocional con respecto a la discusión de ideas, y principalmente por el fenómeno que te mencioné, disonancia cognitiva, y otro grupo de sesgos más, o sea, te puedo tirar el listado entero de sesgos que han afectado la discusión aquí, han llevado a que, la discusión se polariza de manera extrema porque yo estoy buscando el bienestar y tú que estás de manera contraria, si estás de la manera de la ideología o de la idea contraria, vas a afectar el bienestar que yo estoy buscando y por lo tanto tú estás mal. Tú nos quieres perjudicar, tú nos quieres dañar. Y lo que no has entendido es que los que realmente nos han querido dañar han estado de ambos lados. Y justamente el de ambos lados son los que han subido, pero, específicamente. Entonces, ambos lados nos han hecho daño. Y esto tiene que ver con una falta de moral y virtud. Esto tiene que ver con la corrupción. Si nosotros fuéramos virtuosos, no importa el sistema en el cual estuviéramos, nosotros tomáramos mejores decisiones, pero el ser humano no es virtuoso. El ser humano es malo por naturaleza. Mi definición, o sea, mi perspectiva utilizando la definición de Nicolás Maquiavelo. El ser humano no es malo por naturaleza, no es virtuoso y se corrompe. O sea, Hobbes habla de cómo el ser humano es corrompido por el poder sobre el leviatán. O sea, vamos, esto va a pasar y va a seguir pasando todo el tiempo y esa falta de inteligencia emocional ha hecho que la interpretación se difumine, se nuble y no se entienda por qué simplemente las cosas no funcionan y simplemente se echa la culpa a la otra ideología o simplemente se dice eso es su culpa porque no fue completamente instruido. Y no, fue culpa del hombre, papá. Fue culpa de que hubo corrupción, fue culpa de que hubo una desvirtud del humano. Period. Más nada que eso. Esa muletilla de Brian, bueno, les recordamos a las personas que nos están escuchando el lunes 10 de octubre desde las 4 de la tarde. Los que desean ir presencialmente a este debate pueden hacerlo en el link que va a estar en nuestras redes sociales de Panamá en directo, y los que los quieran ver, lo vamos a estar transmitiendo en vivo por las redes sociales de Panamá en directo, las que ya conocen, por Facebook, por YouTube, por Twitch, perdón, y por panamendirecto.com. Así que ya saben, toda la información va a estar colocada en las redes sociales de Panamá en directo. Y si tienen alguna otra pregunta, se la pueden hacer llegar a Brian, que también va a estar etiquetado en nuestras publicaciones. Brian, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y por este debate que va a ser muy interesante para todo el país. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por Brian. recibirme y que tengan muy buen día a todos ustedes. Igual. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Con permiso.